Y para ello nos acompaña un amigo, el profesor climatólogo, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea, a quien saludamos a esta hora en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Pablo? Bienvenido. Muy bien, gracias José Miguel. Pablo, bueno, tenemos pendiente una salida a terreno, ya nos encontramos con la cámara térmica en el verano, es muy probable que a medida nos acerquemos a dicha fecha volvamos a conversar para ir conociendo los efectos de las temperaturas. Pero aboquémonos ahora al fenómeno de la Niña. ¿Cuándo llegaría? ¿Qué indica la última proyección? ¿Entrada la primavera? ¿Entrada o más bien terminándose el invierno? ¿Qué nos están indicando las últimas proyecciones? Sí, bueno, entrada a la primavera es que es un poco coincidente, se espera ahora en septiembre. eh, Son, como tú señalas bastante bien, son proyecciones, por lo tanto, se espera que en septiembre ya se marque una inflexión respecto a que ya se dan las condiciones propicias para el fenómeno de la niña. Pero, por ejemplo, cuando tú dices entrada a la primavera, y hago la diferencia porque el inicio de la primavera, sabemos, está por el 20, 21 de septiembre. Cuando tú dices entrada a la primavera, ¿nos vamos ya más cercano al mes de octubre? No, no, septiembre, porque Ok. efectivamente, si bien astronómicamente uno define las estaciones por los equinoccios y los solsticios, habitualmente las proyecciones son trimestrales. Y efectivamente es septiembre es que marca el cambio de fase, digamos, ¿Y de ya se ha alguna manera. manifestado de alguna manera, Pablo? No, no, porque todavía no se alcanzan las condiciones propicias, se está alcanzando, estamos como en una condición de, entre comillas, normalidad, porque se tienen que alcanzar ciertas temperaturas en una zona ecuatorial particular y además que se dé un acoplamiento atmosférico entre las presiones, habitualmente se ve Tahiti y Darwin en Australia. Pero el mar sí se ha enfriado un poco, ¿no? Sí, ha mostrado tendencias de enfriamiento, pero todavía no alcanza los umbrales propios de un fenómeno como la niña. Entiendo. Pablo, ¿necesariamente el fenómeno de la niña está asociado a temperaturas más bajas y menos precipitaciones? ¿Qué está indicando aquella proyección a la que tú hacías referencia al comienzo de la entrevista? ¿Cómo debiesen ser los efectos de este fenómeno de la niña? Porque he escuchado diferentes voces, incluso de algunos expertos que dicen que llegaría más débil que en temporadas anteriores. Sí, es que la estacionalidad va a determinar qué tan intensos sean ciertos territorios. Por ejemplo, si el fenómeno de la niña hubiese comenzado en mayo, Ujú. hubiésemos tenido, era de esperar un invierno más seco. Si el fenómeno de la niña en Chile Central se empieza a manifestar de forma débil ya en septiembre, octubre, noviembre, en ese trimestre ya tenemos la niña, debiese ser menos lluvioso, pero coincide además que es un periodo que llueve menos. Por lo tanto, aunque sea débil, eh, no debiesen haber grandes diferencias desde el punto de vista regional. O sea, la estación del año donde se manifiesta va a determinar si su efecto va a ser significativo o poco significativo. Ya, pero por ejemplo, cuando tú dices en esa época del año generalmente llueve menos, a lo mejor no vamos a ver un impacto mayor respecto a las precipitaciones porque afortunadamente, y digo afortunadamente pensando en lo importante que es la fuente de reserva para primavera y verano, tuvimos precipitaciones bien intensas durante el invierno 2024 pese a las lamentables consecuencias que generó en muchos territorios. El lado positivo es la reserva que significa. Pero cuando tú dices, por ejemplo, que en esa época del año no precipita generalmente en demasía. Sí podría estar asociado a temperaturas más bajas, por ejemplo, al inicio de la primavera, con consecuentes heladas matinales, por ejemplo, en zonas que esperan esa época del año, sobre todo cuando se dedican a la agricultura. Sabemos que ahí el impacto puede ser grande. Sí, sí, porque como tú bien señalas, eh, con el fenómeno de la niña esperamos condiciones más frescas. ¿Ok? Se esperan condiciones más frescas y el impacto seguramente se va a manifestar, como tú bien dices, en las mínimas. Seguramente vamos a tener olas de calor en primavera, verano,
como es habitual, pero en las mínimas se va a sentir el efecto de la niña. Pero me gustaría dar como un dato Por importante. favor. eh, en la zona altiplánica de Chile, con el fenómeno de la niña habitualmente puede llover más. Estamos hablando de Bisbiri, de Lago Chungará, de Surire. Toda esa zona podría tener más precipitaciones con la niña. Y ahí sí que el que sea débil podría ser que no fuese tanto más como si fuera una niña de carácter más fuerte o muy fuerte. Entonces, ahí podría tener un efecto en cuanto a la lluvia, porque la lluvia ocurre justamente en el verano del hemisferio sur. Claro, qué importante el dato que estás entregando, Pablo, pensando en la proyección, por ejemplo, para lo que se conoce popularmente como el invierno boliviano, las lluvias altiplánicas que generalmente se presentan cuando estamos en verano. El hecho que sea una niña, comillas, más débil respecto a temporadas anteriores, también está relacionado a que nos acompañe menos tiempo que en temporadas anteriores, porque hemos pasado en experiencias anteriores varios años bajo el fenómeno de la niña. En este caso estaría algunos meses, por ejemplo, hasta el primer trimestre de 2025, o eso todavía no se puede determinar. Eh, en general, las proyecciones muestran una cierta oscilación. Yo no he mirado en detalle el último pronóstico, el detalle de los cambios en cada trimestre, porque uno lo puede ver trimestralmente, mensualmente, pero eh, como hemos visto ya, tanto que se adelantaba que íbamos a tener la niña durante el invierno, finalmente se ha retrasado, entonces hay que mirar todos los meses su evolución, porque podría estar mucho tiempo, como también podría estar poco tiempo, y habitualmente estos grandes centros de información nos entregan reportes cada 15 días. Entonces, hay que estar mirándolo porque nos va a permitir planificar qué es lo que va a pasar en nuestro territorio. Como tú señalabas, si hay más frío, nosotros en primavera necesitamos, para que el fruto crezca, necesitamos acumular horas de calor para que el fruto crezca. Entonces, eh, dejamos de tener una condición de la planta ralentizada y se requieren más horas de altas temperaturas y esa suma térmica a lo mejor se va a ver afectada. Entonces, hay que seguir monitoreando para ver cómo nos preparamos respecto a la agricultura en Chile Central y qué fenómenos de lluvia extrema podríamos tener en el altiplano, en el norte. Entonces hay que estar preparados tanto para la producción como para las condiciones meteorológicas en el altiplano chileno. Importante también lo que señala profesor Pablo Sarricolea, porque pones el foco en dos cosas que son súper importantes. Por una parte, la producción agrícola de nuestro país. A mí me preocupa y lo hemos conversado en otros capítulos de Escena en Tiempo con, por ejemplo, Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, los efectos que podrían tener heladas matinales en primavera para el agro en una zona, por ejemplo, el Maule, que es súper agrícola. Y por otro lado, importante el foco, a ver si lo podemos profundizar en otra sesión, en otra entrevista, los efectos que podría tener en el altiplano, en el norte de nuestro país. ¿Ya se ha podido determinar, Pablo, por qué se retrasó el fenómeno de la niña? ¿Hay algunas causas sobre la mesa que nos permitan determinarlo? Eh, o sea, en general, el océano es un gran regulador térmico a nivel global, entonces hay fenómenos, procesos físicos, digamos, que ocurren en el océano que no son fáciles de modelar. Entonces, seguramente nuestra capacidad de modelar computacionalmente eh, se ve afectada justamente por los efectos del océano, de los océanos, por su capacidad de almacenar calor en particular. Entonces, eh, hay que estar atentos, pero yo diría que aún así, este año se ha manifestado el fenómeno, se está posicionando ya, instalando, y por lo tanto, claro, el pronóstico ha tenido un retraso, pero las proyecciones indican justamente lo que va a ocurrir, Mm, digamos, pero no con la temporalidad que se había anunciado a principios claro. de año. Porque ahora estamos en una transición, el fenómeno del niño ya se fue, ¿no?
claro, lo que a veces se llama como una fase neutra, Neutra, claro. donde uno puede esperar distintas variabilidades. Pero algo que siempre también como mensaje nos gusta decir Ujú. es que no todo lo que ocurre climáticamente hablando depende del niño o la niña en nuestro país. Hay otros, digamos, variabilidades de baja frecuencia que también podrían afectar. Hay una oscilación antártica que afecta a gran parte del sur de Chile, hasta Puerto Mono, Concepción. Tenemos el monzón sudamericano, que es este flujo eh, de vapor de agua que llega a nuestro altiplano. Entonces, hay una serie de procesos atmosféricos que ocurren de forma simultánea y que se pueden agravar o no agravar con el fenómeno de la niña. Entonces, hay que tener una mirada bien completa de los pronósticos estacionales. No solamente usan el fenómeno de la niña o el niño, sino que también ocupan otros modos de variabilidad atmosférica. Entiendo perfecto, Pablo. Lo último que te quisiera preguntar, como climatólogo, ¿hay algo en el horizonte para las esperadas fiestas patrias? ¿Se ve algo en la proyección o me estoy adelantando mucho? Sí, mira, en otros momentos en Twitter o en otras redes sociales, bueno, X hoy día, Ujú. hemos mostrado qué es lo que pasa en septiembre habitualmente. Y justamente entre el 18 y el 19 hay un poco, los datos muestran que llueve un poco más. Incluso el 19 de septiembre tiene una mayor probabilidad que si fuese un 15 de septiembre o un 25, porque si uno hace un calendario de la lluvia, no sé, de 50, 70 años, Ujú. esos días sí que muestran algo de lluvia. Pero claro, eso es estadística, no Es la podemos decir experiencia histórica, claro. este año 18 de septiembre de 2024 vamos a tener lluvia, pero la Ah, ya. estadística sí que muestra que en los calendarios de lluvia esos días tienen una mayor probabilidad de precipitar. Ya, pero lo bueno, Pablo, es que este año la celebración es súper larga, así es que hay varios días. Tú decías, históricamente la experiencia demuestra que hay una mayor probabilidad el 18 del 19, pero sabemos que todo puede pasar en meteorología y probablemente a medida nos acerquemos a la fecha vamos a tener un pronóstico mucho más certero para conocer la experiencia de 2024. Te quiero agradecer, Pablo Sarricolea, por esta conversación. Nos vemos pronto ahí en la universidad para seguir profundizando en este y otros temas. Muchas gracias. A ti, José Miguel, que estés muy bien.